Sí, ahí se ve. ¿Qué prefieren ustedes, clases virtuales o clases presenciales? ¿Cómo están viendo con Yanis? ¿Presencial o virtual? Ya es virtual. Todo Dejó una clase de práctica presencial, pero no se pudo todavía, entonces ahí por eso. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y ustedes qué preferirían, virtual o presencial? Por mi parte, presencial. ¿Y cuál es el motivo por el cual querés presencial? O sea, Porque ¿qué falta en lo virtual? tal vez la concentración lo veo yo más por ese lado. Me concentro más estando en la clase que viéndola por la computadora. Me distraigo mucho, ¿no? Que agarrar el teléfono. Bueno, Exacto. claro, tal vez unas clases presenciales para consultas sobre lo que vamos haciendo, ¿no? bueno, una clase de consulta, no tengo nada. Para que quede, porque hay algunas dudas que se van superponiendo y van quedando, no quedan claras. ¿Qué día, díganme, qué día tienen libre que no sea el día de cursado, justamente? Porque yo el día de cursado, el único que tengo para estas clases son los días miércoles, ya que martes, lunes y martes tienen que avanzar con diseño por capacidad y demás. ¿Qué día y qué hora les queda cómodo a todos? Y nos juntamos un día presencial, ¿cierto? Dígame. Y yo no tengo drama, por eso. No quiero. A partir de ahora se hace más complicado actualizar toda la memoria porque hay muchos datos que son correlativos, por lo cual sí, sería conveniente que salváramos las dudas ya, porque una vez que se hace una bola de nieve es imposible corregirlo en poco tiempo. Así que díganme, por favor, yo la anoto acá, un día y hora para que nos juntemos físicamente en la facultad. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estaría bueno que lo habláramos entre todos los chicos por el grupo, no sé si Vale, vale. te molesta a vos y Lo- coordinamos bien, por lo que hoy somos poco encima. Sí, por favor, que sea entre las 15 y las 17. Sí, genial, podría ser así, aunque sea presencial, hacemos la corrección individual de cada uno de los proyectos, digamos, cada uno de los grupos. Perfecto, yo no tengo drama en poner día lunes, martes, bueno, cualquier día menos el miércoles, cualquier día menos el miércoles, de 15 a 17. Genial, ya después lo Ustedes charlamos entonces. me confirman según cómo puedan. No es necesario que vayan todos. Si representantes grupo, dos, tres por grupo. Genial. Bueno, listo, empezamos entonces. En la clase de hoy tenemos que ver todo lo relacionado a verificar la resistencia del muro, en la cual vamos a determinar, por un lado, el tipo de mampuesto ya está fijado, entonces que vamos a determinar la calidad o resistencia del mortero. Eso lo vamos a hacer determinando o verificando la resistencia al corte del muro. Y por otro lado, vamos a hacer el diseño de encadenado, donde vamos a calcular qué armadura longitudinal y transversal van a tener tanto las vigas como las columnas. Entonces, para que ya se vayan segmentando la clase, se dividen dos. Verificar el muro al corte y a flexo-compresión, que eso sería verificar la resistencia del muro ante la solicitación más típica que es el corte. Y por otro lado, diseñar encadenados. Quiero que se lo vayan imaginando así, partido en dos, y hay una gran diferencia en cada una de estos dos procedimientos. En uno se verifica el muro completo, tenga el muro 1, 2 o más paneles, para se verifica la resistencia del muro. Al corte se verifica el muro completo. Y cuando yo diseño encadenados, o cuando uno diseña encadenados, verifica o diseña cada panel por separado. Como un criterio práctico y teniendo en cuenta la envergadura de la obra, y que es un proyecto, una construcción única, no es como una vivienda del IPB que se repite N veces. Acá lo que vamos a hacer como criterio práctico y significativo es diseñar los encadenados para el panel más desfavorable y adoptar ese para todos los paneles que tenga el muro. Por eso es la gran diferencia. Primero, que vamos a hacer dos cosas distintas.
resistencia, y por otro lado diseñar los encadenados. Y en cada uno de estas dos verificaciones o procedimientos de cálculo, tomamos el muro completo por un lado, o bien, en el segundo procedimiento, el panel más desfavorable. Eso, por más que quede claro, yo sé que queda claro, dentro de un año, cuando van a rendir, lo consulten. Por eso quiero que quede bien plasmado y aclarado desde ya, y déjenlo bien expresado en la memoria, así les queda como antecedente o para estudiarlo. Bien. Empezaremos con la verificación del muro, que como dije, se verifica la resistencia al corte del muro y la resistencia a flexocompresión. Si recuerdan las clases teóricas, el ingeniero Castro les comentó también que en la edición anterior se verificaba el muro a cargas normales. Pero esto ya no se hace teniendo en cuenta que, considerando que las construcciones que se estructuran como mampostería estructural son bajas, por lo cual las cargas normales no son incidentes, no son significativas, no son dimensionantes, por decirlo. Bueno, a ver si acepto. Vamos a empezar con la verificación de la resistencia del muro al corte. Para eso yo les he anotado en una hoja cuáles son los capítulos relacionados que tienen que leer de cada reglamento. Así que por favor, esto anótenlo, no creo que se los diga claramente y sintéticamente en esta presentación. Así que anoten. Del IMPRES-SIRSOC 103, tomo 3, edición 2018, van a leer, me avisan si tienen para anotar ya, capítulo 1.4 y los capítulos 4.3 a 4.9. O sea, todo lo que yo empiezo a presentar a partir de ahora está plasmado en esos capítulos. Perdón, José, ¿podrías repetir? Sí, lo repito. ¿Me tocó justo? Repito, el capítulo 1.4, que es el primer apartado del capítulo 1, que da las combinaciones de estados de carga que vamos a utilizar para hacer estas verificaciones. Luego, el capítulo 4.3, que es el que estoy proyectando ahora, es el que da la verificación de la resistencia del muro, que se divide en dos: 4.3.1, resistencia al corte del muro, y el 4.3.2, resistencia a flexocompresión. Bueno, les dije, 4.3, el 4.4 trata sobre el diseño de vigas de encadenado, el siguiente, el 4.5, sobre columnas de encadenado, y el 4.9, que es el que quería que también le dieran, habla de la armadura de antepechos y dinteles. Entonces, si se han notado, empezando con la verificación de resistencia al muro al corte, nos encontramos en el apartado que les dije, 4.3.1, que nos indica que la resistencia al corte, la resistencia de diseño de corte de un muro, BD, debe ser mayor o igual que el esfuerzo de corte último, determinado según las combinaciones de estados de cargas que les dije que figura en el capítulo 1.4. El corte último, ustedes ya lo han obtenido según la distribución translacional y torsional, ya saben cuál es el corte último que tiene que resistir cada muro. En el mayor de los casos, la torsión la han planteado bien, en algunos casos no, ya que han obtenido el corte rotacional mal, el centro de rigidez lo han determinado erróneamente,
Desde ya les digo, y esta anótenlo, cuánto da. Da la coordenada X, CR, depende de dónde han determinado el origen del sistema de ejes cartesianos. Si lo han tomado donde les solicité, es decir, en el baricentro de la columna de encadenado inferior izquierda, la coordenada X del centro de rigidez está sobre el eje de simetría a 7.9 metros y la coordenada Y, acá no nos ponemos con un valor de tolerancia, tiene que dar tal valor y tal valor, revisen, pero da 4,50 y no admite otro valor. Entonces, los que tengan mal la torsión, por favor, nos pongamos al día, porque si siguen arrastrando ese error, se les va a hacer muy complicado de ir llevando la memoria tranquilos. Entonces, hagamos cuenta que todo ha llegado, ok, con la torsión y tenemos el corte último. Tenemos que dotar al muro de una resistencia nominal que va a estar dada por la sección en sí del muro, es decir, el espesor y el largo, y por las características resistentes de los materiales constitutivos, digamos. O sea, el mortero y el mampuesto. La expresión de cálculo para determinar la resistencia nominal de corte del muro se determina a partir de esta expresión, que nosotros, afectándola por el factor phi, factor de reducción de resistencia, obtenemos la resistencia de diseño de corte del muro. Comparándola, en la medida que esta sea mayor al corte último, listo, hemos verificado el muro al corte. A ver, disculpen. Lucas Ledone, a ver. Ah, bien. Ya te envío la evolución. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos la resistencia nominal? O en función de qué parámetros está la resistencia nominal del corte del muro. Bueno, en función de F'B, que esto sale de reglamento, según tabla, resistencia especificada del corte del muro, está en función del mortero y del mampuesto, justamente. Esto va a ser lo que nos va a indicar qué mortero utilizaremos para estructurar cada muro. Más un 40% de F0, que F0 es la tensión media de compresión, que actúa sobre el muro, por encima de la vía de encadenado, es decir, el encadenado horizontal del muro del nivel. Todo esto es toda la relación de órbita del muro. Bueno, si se recuerdan las clases teóricas, a la resistencia nominal se le pone un límite que tiene que ser menor o igual a 2 veces F'B por AG. ¿Esto qué nos está queriendo limitar en sí? En parte lo que nos está haciendo, acá no está tan claro y tan demostrable como lo hacía el reglamento anterior. Pero esa expresión, para que ustedes recuerden conceptualmente qué es lo que está limitando F0, porque yo podría darle resistencia al corte, al muro, no por F'B. Supongamos que yo dejara F'B en un mortero de resistencia normal y el aporte de las cargas gravitatorias hiciera que mi muro verifique. Es decir, si yo le aplico mucha tensión media de compresión, si le aplico muchas tensiones o cargas verticales, obviamente, ahí como ven, la expresión nos dará un número mayor. Pero bueno, en función de esta relación F'B y F'B nos indica que la resistencia al corte del muro esté dada en gran parte o en un porcentaje por justamente la resistencia especificada del corte del muro o de la mampostería. Bueno, acá es donde yo les decía que la gran diferencia, creo que no va a ingresar más nadie, ¿puedo maximizar pantalla? Sí. La gran diferencia
que las dos verificaciones que vamos a hacer ahora, verificar el muro del corte y diseñar encadenados, es esta. Ustedes van a tener muros de un panel o de 3 paneles, como es el segundo caso B. Sea cual sea el caso, el muro 1 tiene dos paneles. El muro 6 tiene un solo panel. Entonces vamos a hacer eso. Supongamos que el muro 6 sea este. Ustedes, o el que deba verificar el muro 6, la longitud del muro es la longitud del muro 6, o sea, completo, y la longitud del muro 9 también. Cuando vamos a verificar o diseñar encadenados, ya vamos a ver cómo vamos a hacer. Pero sea cual sea, si el muro tenga 1, 2, 3 paneles, ustedes para esta verificación y para calcular la sección bruta del muro, toman la longitud total del muro. Entonces ya sabemos cuánto vale AG. El espesor del muro, sin revoque, por la longitud del muro medida de eje a eje de los encadenados verticales. ¿Cuánto vale F'B? F'B sale de tabla 2.5 del reglamento 103, parte 3, edición 2018. Acá no lo pongo por ningún lado, pero ya saben que cuando estamos en la norma postería es parte 3. Y bueno, como les dije, está en función de la calidad de los componentes de la mampostería. Por un lado el mampuesto y por otro lado el tipo de mortero, resistencia, ya sea resistencia elevada, intermedio o normal. Uno, para verificar, obviamente arranca por el mortero con menor contenido de cemento, es decir, el más económico, mortero de resistencia normal. Empezamos por ese y si no verifica, bueno, saltamos a intermedio y si no, elevado. Entonces ya sabemos que F'B va a tomar uno de estos 3 valores resaltados, 0.26, 0.22 o 0.19 megapascales. F0 es lo único que nos queda calcular y como les dije, implica la tensión de conservación que actúa sobre el muro determinada con el mínimo valor obtenido de la combinación de estados de carga dada por la expresión 1.4 del capítulo 100 del reglamento 103, parte 3, capítulo 1.4. Si ustedes se van al capítulo 1.4, es esto. Me dicen si se ve. Acá nos da la combinación de estados de carga que vamos a utilizar. Y como dice, se adopta la combinación más desfavorable. Si ustedes ven de vuelta la expresión, la combinación más desfavorable será la que resulte aplicar menor tensión media de compresión, es decir, menos cargas verticales. Entonces, tenemos que ir unas clases para atrás y recordar la clase teórica del ingeniero Castro, donde hacía el desglose de esta expresión, en donde acá, ¿qué nos dice? La combinación de estado de carga estará dada por 1 dB más menos el efecto del sismo total más F1 por L, es decir, el factor de participación de la sobrecarga, más F2 por S, que es la nieve. Como dijimos, esto lo despreciamos. F1 por L ya lo hemos utilizado, ya saben cómo se determina. Y el sismo se divide en un efecto horizontal y un efecto vertical. El efecto vertical toma esta expresión que resumido, si iba a 0,2 dB, equivalía a 0,2 dB, por lo cual esta expresión, si hiciéramos más menos el sismo, nos quedaría 1,2 dB más menos el efecto horizontal, más F1 por L, o bien 0,8 dB más menos el sismo horizontal, más F1 por L. Entonces, ¿cuál expresión nos aporta menos cargas gravitatorias? La última, 0,8 dB más menos el sismo horizontal,
más F1 por L. Entonces, F0 ya sabemos que se calcula a partir de la función, se calcula en función del estado de carga más desfavorable, que va a ser 0,8 de D. El sismo horizontal no aplica, ya lo determinamos o lo utilizamos para calcular la distribución transnacional torsional. Entonces, ¿qué nos queda esa expresión? 0,8 de D más, ahí FI está mal, o no, está bien, F1 lo he indicado como FI, ya que tiene un valor en planta alta, otro en losa sobre planta baja y otro en losa de tanque. Entonces queda 0,8 de la sumatoria de los D sub I más la sumatoria de los F1 sub I por el valor de sobrecarga, y bueno, todo eso dividido en la sección bruta nos va a dar esa tensión. A ver, aguarden un minuto. Bien. ¿Alguna duda por ahí? Para que quede más claro esto, es muy sencillo. Ya terminó la parte teórica, por decirlo. Sugiero que hagamos un ejercicio entre todos, verifiquemos un muro y así les queda más claro. Bueno, como les digo, la tensión media de compresión va a estar dada en parte por los pesos gravitatorios más un porcentaje de las sobrecargas. Sobrecargas, ¿quiénes tienen nada más? Las losas. Entonces, en la planilla tipo que les indico como a modo de referencia para plasmar resultados, que van a encontrar tantas columnas como tipos de elementos estructurales que nos aporten pesos gravitatorios o debido a sobrecargas. Entonces, todo esto corresponde a losas, ya sean losas sobre o ubicadas en la estructura emergente, losas sobre planta alta con su F1 igual a 0, losas sobre planta baja con su F1 igual a 0,25, y bueno, aquí debajo, ¿qué indicaremos? La losa, por ejemplo, reacción en I de losa 1, o reacción en I de losa 2, o reacción en X de losa 3, etc. L tributario es justamente la longitud tributaria, que no va a ser la misma que la luz de cálculo de la losa. Ya van a ver por qué. Bueno, y acá en el cuerpo de la tabla indicamos los valores de reacción expresados en kilonewton por metro. Por otro lado, tenemos pesos gravitatorios, ya sean de elementos de hormigón armado, como son las vigas, que siempre están salidas encarnadas por tanto sobre los muros. Y, por otro lado, peso unitario de mampostería con revoque, ya que el revoque aporta peso. Esta mampostería puede ser el muro en planta alta, cuando yo estoy verificando planta baja, y los volúmenes o los parapetos que estén por encima de estos en la cubierta de techo. Entonces, ¿qué van a planillar en estos dos casos? Ya sea peso unitario de hormigón armado o de mampostería, solo la altura. Ustedes tienen que formular estas expresiones de forma tal que estén en función nada más de la altura. Y el volumen lo calcule tomando esta longitud, que va a ser la del muro, por la altura, me da el volumen, bueno, y el espesor, sería L0 por T por H, me da el volumen, multiplicado por este peso unitario, me da el peso. Y L0 por T por H de parapeto, por el peso unitario de la mampostería, nos da el N de mampostería o N de parapeto. Luego, F0 va a ser, como dice la expresión, .08 de las cargas gravitatorias
Cargas gravitatorias tenemos en losas y en vigas y parapetos. Y muros de muro en planta alta. Más un porcentaje de las reacciones de losas, ya sea sobre planta baja, sobre planta alta o en menor. F0, para ganar toda esa sumatoria y dividir la sección corta del muro y aquí tiene F0. F'(B) sale de tabla, entonces B último lo traen de la torsión, cuál es el corte último en cada muro, y la resistencia de diseño va a estar calculada por el factor phi, que no lo indico por ningún lado por acá, tendrían que indicarlo en la memoria, en la reacción, que phi vale 0,8, 0,8 por F'(B) más el 40% F0 me da la resistencia de diseño. En la medida que la resistencia de diseño sea mayor que el corte último, bueno, verifica. Siempre y cuando verificando que el tope al aporte de F0. O sea, verificando que BN sea menor o igual que 2 veces de F'(B) por AG. Todo esto, dicho como lo acabo de decir, parece un trabalenguas. Para que quede más claro, sugiero que verifiquemos el muro 1, que es el caso más contemplador y que contempla casi todo. Y bueno, si quieren arranquemos. Ahora les voy a preguntar a ustedes, así no se duermen y no agarran el celular. ¿Quién es el grupo 1? ¿Puede hablarme y decirme cuánto ha dado su corte último? Grupo 1. Hola José, Sí. ahí te paso los datos. Igual estaban mal, sí, lo tomo igual. Sí, bueno. Claro, que tenés mal el ICR, perdón, esto no lo he corregido yo. Bueno, hagamos de cuenta que sí está bien. A ver, ¿quién lo tiene bien? Bueno, eso fue un fallo mío. A ver, aguántenme, problemas técnicos con mi grupo 1. ¿Alguno que tenga bien los valores? Así no uso los míos. Hagamos de cuenta que está bien. Muro 1, vamos a verificar el muro 1 en planta baja. Es el caso más desfavorable de todos. Supongamos que el corte último diera 80 kN. Van a agarrar ustedes las calculadoras, si yo no trabajo tanto, ya trabajo mucho. Y yo les voy a ir dictando. Entonces, más o menos, vale, sí. Vamos. Me dicen si se ve. ¿Se ve el Excel? Sí. ¿Cuánto da la longitud del muro 1? Por el muro 1. La altura la tomo de eje a eje de encadenados horizontales, por lo cual es 280. Miren, nos damos 25 minutos para esto. A las 16 tenemos que terminar. Longitud de eje a eje, ¿cuánto da? $380, gracias. Listo. Ahora, tres reacciones vamos a tener que hacer participar para calcular este cero. Como ustedes ven, el muro 1, por estas razones que le digo que es más favorable de todos, le descarga sobre el muro 1 la losa 1 y la losa 2. Miren, me voy a tomar el tiempo de forma tal que esto
no tengan dudas, y si tienen dudas me avisan el viernes o cuando nos juntemos, pero la idea es esa. Durarme 25 minutos que los tengo, pero por favor presten atención, porque si no, no tiene sentido que yo pierda este tiempo. Se imaginan lo que estoy viendo, ¿no? Lo que estoy tratando de plasmar. Díganme entonces cuánto vale, qué reacción tengo que tomar aquí, RI o RX. A ver si les ha quedado algo hasta ahora. RX. Grupo 10. RX. Cuando me dicen RX, ¿está en kilonewton o kilonewton por metro? Kilonewton por metro. ¿Y RX? Grupo 5. Es RI. La reacción en I se ve viaja en I y llega a la vez. Entonces, de la forma en que se han planillado los valores y que los tengo aquí, uno tiene que ir y saber leer lo que ha informado. Si uno lee la redacción teórica que ustedes han incluido en la memoria, dirá que RI es la reacción expresada en kilómetros por metro, es decir, por unidad de longitud, que viaja en dirección Y y llega al lado X. ¿Cómo se calculó? ¿Cómo? La reacción total Qx, que sería que descarga sobre el lado X, dividido en la luz de cálculo X. Si yo hago eso, ese cociente me da RI, según la nomenclatura acordada por la cátedra, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que llegar y leer en la tabla, son las últimas columnas, que son de RI. Estas son reacciones puras debido al estado de carga D o L. Por lo cual, acá tendré que tomar RI de L2, ya sea sobre planta baja o sobre planta alta, y RI de L1. Entonces, supongamos, vamos a pegar. Si no soy claro, me avisan, por favor. Estoy tratando de tomarme todo el tiempo posible y todos los gráficos posibles. Fíjense. Soy claro. Sí. Se entiende. Estamos verificando el muro 1. Como ya vimos, losas forman parte de F0. L1 y L2. Ya sea sobre planta baja o sobre planta alta, porque como ustedes ven acá, estamos verificando, disculpen que no vaya el PDF de vuelta, estamos verificando al muro 1 que está en planta baja y que más o menos está por aquí. Acá tengo una abertura y por acá a la izquierda tengo otra. Ese es el muro que estoy verificando. Entonces, ¿cuáles van a ser los pesos que voy a considerar para calcular F0? Serán los pesos de las vigas de encadenado que están por encima del nivel, o sea, por encima de este muro, que van a ser estas dos. El peso de la mampostería, que está justamente el muro 1 en planta alta,
Esto con un pizarrón es más fácil. Y el peso de la mampostería correspondiente al parapeto. Como ustedes ven, todo tiene la misma longitud, L0. ¿Dónde está la planta de muros resistentes? Estamos verificando este muro en planta baja. Está con color rojo acá. Bueno, imagínense con rojo. Este muro estamos verificando. ¿Qué elementos estamos trayendo sus resultados? Las dos sobre todos los volúmenes de mampostería, este y este, o bien de hormigón, este y este. Entonces, planeemos eso, por favor, aquí. RI de losa 1 sobre planta baja y sobre planta alta. Entonces necesitamos estos 4 valores. Todos estos. Entonces, yo ahora ya hago públicos mis valores de reacciones, así no seguimos con errores de eso, y siguen habiendo errores, y empezamos a tomarlos. RI de losa 1 sobre planta alta. Díganme, es 0,73, ¿cierto? RI de losa 1 sobre planta alta es 0,73. Y esto está dado acá. Y va. Y debido a B es 3,08. Sobre planta baja es 1,47 y 2,71, ¿cierto? ¿Se ubican lo que estoy haciendo? Sí, está bien. Vayan revisando, por favor, chicos. Sí. Bien, está bien. Cuando verifiquemos planta alta, solo nos llevamos las reacciones de losa sobre planta alta, justamente, porque ya está diferido. Por eso les digo que es más fácil verificar planta baja primero, y luego nos llevamos todos los valores de planta alta y ahí vemos lo que nos corresponde. Bien, así. Y ahora, hagamos cuenta que cargamos bien las reacciones de losa y están ok, todas estas. Nos queda tomar las alturas correspondientes a volúmenes de hormigón o bien de mampostería. De hormigón tenemos 2 vigas de encadenado. Si tuviésemos en planta alta tenemos solo una. El peso de la viga de encadenado por pesada en kilonewton, es decir, ya es el volumen total, entonces calculemos el volumen primero. El volumen de la viga va a ser el largo de eje a eje del muro por su espesor más 3 centímetros, fíjense lo que estoy haciendo acá, por su altura. Todo esto es el volumen. Si lo multiplico por el peso unitario, estamos ya calculando el peso. ¿Por qué los 3 centímetros? ¿Por el reboque? Porque claro, Bien. a la viga la hago de 20 por 20. Perfecto. La verdad que esto soy muy meticuloso, no podría ser más práctico, hacer todo en centímetros. En la práctica hay muchos profesionales que hasta la torsión la hacen como en centímetros. Pero bueno, acá como nosotros estamos en una clase, en una materia, y uno tiene que enseñar la teoría, el deber ser sería este. Pero bueno, se vuelve un poco a veces, en la calle tiene que ser algo más práctico. Pero bueno, una vez que uno formula bien su planeta, no es que nos lleve más tiempo hacer las cosas así. Entonces se hace acá. Las tres dimensiones aumentando la dimensión. Estos son 30 centímetros debido al reboque. Por el peso unitario. Ya calculamos el volumen, tanto en planta alta como en planta baja, debido al aporte de pesos gravitatorios
debido a vigas de hormigón. Haremos lo mismo entonces con mampostería. El muro 1 está en el perímetro. Eso es lo que tiene que preguntarse uno. ¿Está en el perímetro? Sí. ¿Tiene parapeto? Sí. Entonces, a la altura de planta alta, altura libre, que es la que correspondería a mampostería, le sumamos 40 centímetros, que es la altura del parapeto. A ver si está aquí acotado. Ahí dice 0,40, ¿bien? Entonces, por eso yo voy a plantear 3 metros. En el caso de que yo esté verificando al muro 9, por ejemplo, el muro 9 está en el perímetro, entonces no tiene parapeto. A ese muro le pondría 260, si fuese el caso. Es en planta baja. Bueno, seguimos con el muro 1, entonces tenemos ahí, y en planta alta, 0,40. ¿Se imaginan todo lo que estoy haciendo? Cualquier cosa me freno, por favor, no quiero estar desde velocidad de memoria, ya, por eso lo hago tan rápido. Entonces calculamos el volumen de vuelta. La longitud por el espesor del muro sin revoque más el revoque. Por la altura y por el pecho unitario. La falta de peso de mampostería y el peso de vigas encadenadas. Acá tenemos las reacciones por unidad de longitud. Fíjense que no podemos sumar acá F0, si yo me pongo a formularlo, es un kilómetro, porque tienen que llevar todas estas, calcularlas y multiplicarlas por la longitud primero. Entonces, ¿qué paso? Van a hacer ustedes. ¿Por qué? Acuérdense cómo es la expresión. Acá, F0 se calculaba como un 80% de todo lo gravitatorio, más los F1 sub i por los L sub i de cada una de las losas. Y fíjense quiénes tienen D, qué vamos a planillar o qué valores van a entrar dentro de este paréntesis. El producto de las RD sub i por el L tributario. Y acá no lo olvidé, carguemos en la longitud tributaria. La tributaria era de eje a eje, dijiste, José. Sí, también de eje a eje. Fíjense, yo tengo acotado eso. Bueno, no lo voy a tener acotado. ¿Alguien tiene el plano abierto? Veamos, ahí está. ¿Ven? La longitud tributaria correspondiente a L2 es 2,25, por lo cual aquí pondríamos 1,55 y 2,25. Obviamente, la suma de estas dos tributarias tendría que dar la longitud del muro. Eso tenganlo como recaudo. Entonces aquí, cuando estamos calculando F0, les digo, puedo hacer esta expresión, pero me lleva 20 minutos. Va a ser el 80% del producto de el L por RB, ya sea de la losa 1 sobre planta alta o bien sobre planta baja. Y si tengo otra losa, lo mismo. Entonces esto se hace una fórmula eterna. El 80% de, cuando hayan terminado de todo esto, más el 0,8 de NB más el 0,8 de N mampostería. Cierran paréntesis, ahí tienen el 0,8 de B. Falta sumarle los F sub I, F1, por lo mismo, por RL, por la longitud de eje a eje. Perdón, la longitud tributaria. Todo esto, les voy a decir cuánto da. Aguarden un segundo.
¿Ve la pantalla? Sí, ahora sí. Sí. Bien. Hagamos de cuenta que da más o menos ese valor, 88, 89 kilonewton por metro cuadrado. Después de 5 minutos de calcularlo, supongamos que dio eso, entonces ahora lo que queda determinar es la resistencia de diseño. Que, si bien recuerdan, era el factor phi, reducción de resistencia, por F'B más el 40% de F0, todo eso por AG, que AG no es nada más que esto, el producto de las dos dimensiones en planta, y nada más. Ahora queda ver qué valor le damos a AG, a F'B. Empezaremos por el mortero de resistencia normal. Si le pone intermedio, toma otro valor, y elevado. Esto nada más lo que voy a revisar yo. Corte último para el muro 1 en planta baja, habíamos dicho que valía algo de 80 kN. BN máximo será 2 veces F'B por AG. Acá, estas dos pueden omitirlas. Acá tendré que poner verifica. Entonces ahora tomo el elemento y voy a ver cuánto puede valer efectivamente. Fíjense, esto está en megapascales, 0,19 megapascales, 0,22 en el caso de intermedio o 0,26. Entonces, puede valer 0,19, 0,22 o 0,26. Megapascales. Entonces eso, si le damos a kilonewton, son 190 kilonewton por 120 o 260. Ustedes ven, acá ya calculé la resistencia de diseño, que fue el 8008 de BN por AG. Revisamos la expresión, a ver si me equivoqué en algo. F'B más 0,4 de F0 por AG. Todo eso por el factor phi, reducción de resistencia, que para la solicitación al corte en mampostería vale 0,80. Entonces, ahí hemos demostrado que si colocáramos mortero de resistencia normal, es decir, normal, acá está, muy bien, normal, medio o elevado, con mortero de resistencia normal, la verifica. Supongamos que lo último es a 130, tendríamos que irnos a un intermedio. ¿Entiendes? Y así. Entonces, si utilizan el intermedio, tendría que poner aquí, si no, elevado. Y bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ya aquí corto y pasamos a diseño de encadenados. ¿Ha quedado alguna duda respecto a verificar el muro del corte? Tengan presente eso. Lo único difícil, o que siempre se equivocan aquí, es tomar mal la longitud del muro, siempre el muro completo. Si uno mirara la planta de muros resistentes, tiene que ser estas mismas longitudes, es decir, la misma longitud que hicieron o que utilizaron para la torsión o la que utilizaron para el cálculo de densidad de muros. Muro 1
tiene 380, muro 3 todo este largo, muro 4 todo el largo, siempre de eje a eje. Hasta acá, la verificación del muro al corte. La otra verificación de resistencia que le corresponde al muro es la resistencia a flexocompresión. El reglamento anterior hacía una verificación, tenía un cálculo, pero acá como se concluye, ya se sabe que no es una verificación dimensionante, por decirlo. Con que ustedes pongan este párrafo en la memoria de cálculo que dice que se admitirá que la mampostería encadenada simple satisface la verificación a flexocompresión siempre que los encadenados, ya sean horizontales o verticales, satisfagan o satisfacen las prescripciones establecidas en el reglamento 103 parte 3 relacionadas justamente al diseño de encadenados, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. El capítulo 4 habla del diseño de encadenados, tanto de vigas o de columnas. El 4.4.4.5, perdón. Entonces, de acá, una tercera verificación se haría resistencia para acciones perpendiculares al plano del muro. Esta verificación se hace siempre y cuando uno tenga diafragmas flexibles, es decir, si mi cerramiento horizontal no posee la rigidez suficiente como para resistir las acciones perpendiculares del muro al vuelco, uno tiene que hacer una verificación al vuelco del muro. Pero eso solo corresponde cuando tengo diafragmas flexibles, es decir, un techo de madera o bien un techo metálico. Como no es nuestro caso, nuestro diafragma es rígido, las acciones perpendiculares al muro están contenidas justamente por las losas. Por lo cual esta tercera verificación no es necesario ni que informen nada a la memoria, ya que no corresponde. Bueno, ahora nos vamos al apartado 10, que tendría que tener nuestra memoria, que sería el diseño de encadenados. Para el diseño de encadenados vamos a tener que hacer uso de estos dos apartados del reglamento, 103/2018, 103 parte 3. Y bueno, acá reiterar e insistir con la gran diferencia de que vamos a dimensionar aquí las armaduras de encadenados horizontales y verticales, y dentro de esos encadenados vamos a determinar la armadura longitudinal y transversal. Como yo les dije, podemos tener un muro de un panel o de 3 paneles. Sea cual sea el caso, para verificar el muro del corte, se toma la longitud total. Cuando estamos verificando o diseñando los encadenados, vamos a determinar el corte último en cada panel. ¿Cómo se hace esto? Lo indico a continuación. Si estamos en el caso en que el muro tiene un solo panel, bueno, el corte último que uno obtuvo en la torsión es el corte último del panel. Ese corte último se calculó como el corte translacional más el rotacional en la medida que este último tenga el mismo signo o se acople al corte translacional. Entonces hasta aquí no había problemas. Los encadenados que vamos a dimensionar son tanto las columnas como las vigas y listo. Pero en el caso de que tengamos un muro de 3 paneles, el corte último que obtuvimos en la torsión no va a ser el que vamos a utilizar para diseñar encadenados. El corte último que sí vamos a necesitar para dimensionar encadenados, y como anterioridad también vamos a dimensionar los encadenados con la corriente más favorable, siempre el más favorable es aquel de mayor longitud. ¿Y por qué el de mayor longitud? Si ustedes ven, los 3 paneles tienen todo en común menos la longitud del panel. Si uno ve, la altura es la misma,
la calidad de los componentes es la misma y el espesor es el mismo, por lo cual uno podría distribuir este corte último actuando en el muro en los 3 paneles en función de la relación de las longitudes panel sobre longitud de muro. Acá es lo que dice, que el corte último del panel, de cada panel, será el corte último del muro por la longitud del panel dividido en la longitud del muro. Para el caso del panel más desfavorable, como el panel más desfavorable aquí tenemos las cotas 4, 3 y 2 metros, el panel más largo es el primero. Entonces el corte último del panel 4 va a ser la longitud del panel 4 sobre la longitud del muro, es decir, 4/9 del corte último del muro. ¿Entendido hasta aquí? Acá lo que tienen que informar la memoria es eso. Primero, dejar bien en claro cuál es la diferencia entre una verificación y otra, que en una verifica el muro y en la otra al panel más favorable. Y como criterio práctico vamos a tomar eso de dimensionar el panel más favorable y adoptar la misma armadura para todos los paneles que tenga el muro. Si uno tuviese edificios de 4 niveles y en donde yo quiera hacer un ahorro de armadura, me podría poner a calcular cada panel en la medida que resulten armaduras muy diferentes, porque si son bastante similares, también ten en cuenta más allá del criterio económico, el aspecto económico, también el aspecto constructivo, que es más fácil armar todo el muro, surgen menos errores si uno arma todos los paneles con la misma armadura. Entonces, entendido esto, no vamos a ir al reglamento porque acá era muy larga y más absurdo. Entonces vamos al reglamento 4.144. Y vamos a empezar a diseñar las líneas encadenadas. Acá empezamos por... ¿Alguna duda hasta aquí? Déjeme hacer una pausa. Hasta aquí todo bien. Le hago esta pausa, así descanso un rato. Ya saben de dónde sacar las reacciones OK, van a estar en la entrega. O sea, en la presentación de esta clase. Ahí están. Ah, y me olvidé de comentarles, volviendo a la verificación del muro al corte, que como resultado de cada, aquí es donde ustedes se tienen que poner de acuerdo. Es decir, informarse sus resultados. El muro 1 calculará el mortero que necesita, o sea, perdón, cada grupo calculará el mortero que necesita en el muro que les ha tocado en cada nivel. Como ustedes ven acá, informarán 2 resultados. Mortero de resistencia normal para planta baja y bueno, en planta alta les tiene que dar lo mismo o menos. Supongamos que el muro 10 le hubiese dado mortero de resistencia elevada en planta baja y normal en planta alta. Informa así la planilla, pero luego va a tener que actualizar la planta de muros resistentes, por eso acá es donde les digo que se tienen que poner de acuerdo entre ustedes, y sombrear cada muro en función del mortero que les ha dado. Pero ustedes ahora se van a preguntar qué calidad ha dado. Si en planta alta, normal, y en planta baja, un buen mortero de superior, bueno, se va a unificar los 2 niveles, adoptando o estructurando con el mortero de mayor resistencia. Entonces esa nota es necesario que le informen, y acá se las pongo. Nota, una vez que informan la planilla, van a decir que por simplificación constructiva se estructurará al muro en ambos niveles con un único mortero, siendo este el de mayor resistencia. Acá, punto. Ponen para el muro tanto, el muro igual al número de grupo, muro 1, 2, 3, 4,
se adopta mortero de resistencia tanto, normal, intermedia o elevada. Entonces, listo. Una vez aclarado eso, me había olvidado, tienen que ustedes, una vez que terminen este cálculo, lo informan por el grupo o por donde sea, muro 1 da mortero tanto, muro 2 mortero intermedio, muro 3 elevado. Listo, hacen una única planta de muros resistentes, sombreándolas y colocando las referencias, ¿cierto? Y bueno, hasta una vez que actualicen la planta de muros resistentes, pueden actualizar el apartado 2 de la redacción, en donde informaban los materiales, ¿cierto? El mampuesto ya sabemos, es fijo. Ahí tienen que actualizar qué morteros se van a utilizar. Puede que se use solo mortero normal e intermedio, o bien los tres. Listo, me había olvidado de comentarles eso, sigamos. Ahora nos vamos al diseño de vías encadenado. Díganme si los he mareado ya con cuántos documentos hay que tengo acá. Una consulta. ¿Esas planillas las vas a mandar vos o las copiamos nosotros? Esta planilla que he mandado al servicio cursado. Si vos ves este documento, hormigón 2, mampostería estructural, planillas de memoria y cálculo, acá tenés todo eso. Tenés de densidad de muros hasta diseño de encadenados. Acá tenés verificación, corte, planta baja y las encadenados. Si es esa tu duda, están subidas, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, diseño de vías encadenado, acá para ser más sintéticos, ustedes lo pueden leer a esto, la verdad que esto, no sé si recuerdan clases teóricas, se vuelve muy tedioso explicarlo porque la verdad que son puras expresiones. El primer paso es determinar la sección, que está en función de la intersección de los muros y demás, si es ladrillo visto. No, la vamos a hacer corta. La sección, la viga de la columna es cuadrada de 17 por 17. Los esfuerzos axiales es el segundo paso. Determinar, como ya dijimos, o ya se sabe, tanto las vigas como los encadenados están sometidos solo a un esfuerzo axial. Es decir, que la solicitación dimensionante es el esfuerzo normal. Ese esfuerzo normal se puede determinar por un procedimiento general, que es un esquema reticulado, modelar al muro como un reticulado, en donde la biela y bueno, y todos los nudos están articulados, pero bueno, no lo vamos a hacer. Vamos a tomar el procedimiento aproximado, en donde el esfuerzo axial que solicita la viga justamente es el corte último del panel. Si uno modelara o graficara cómo está sometido o solicitado el muro, que si lo idealizamos como un reticulado, esta sería la biela y el corte último. Miren, yo, si a mí me preguntaran virtual o presencial, prefiero virtual solo por estas herramientas, nada más. Si este fuese el corte último, acá está la biela y lo que está con un rectángulo son los encadenados, y yo estoy necesitando solo conocer el esfuerzo axial que solicita a la viga. Bueno, acá con este gráfico espero aclararles que el esfuerzo axial es justamente el corte último del panel. Y entonces, listo, si ya conocemos la solicitación última, falta determinar la asistencia de diseño. ¿Por qué parámetros está dada, digamos? La resistencia de diseño axial de una viga de encadenado la vamos a identificar con esa nomenclatura. NDB debe ser mayor o igual que el esfuerzo axial último, que dicho de otra forma es el corte último del panel. Y bueno, la resistencia de diseño va a estar dada por phi, factor de reducción de resistencia, por la resistencia nominal. La resistencia nominal axial de la viga de encadenado se determina por el producto de la sección de armadura longitudinal
multiplicado por la tensión de fluencia del acero. Ya sabemos que vamos a tomar ADN 420. Y bueno, en función de esto, uno determina la armadura longitudinal. Si ustedes tienen el corte último dividido en phi, hallan el valor mínimo de la resistencia nominal. Si la resistencia nominal la dividen en phi, hallan el valor mínimo de la resistencia, es decir, los milímetros cuadrados de armadura longitudinal que tienen que adoptar o integrar con diámetros comerciales para la vía encadenado. Si ustedes ven, son 3 cuentas. Al corte último lo dividen en phi, a ese phi lo dividen en fc, o sea, el corte último dividido en phi dividido en fc me da el A sub s mínimo. Esa armadura longitudinal tiene que cumplir ciertas condiciones. Se debe integrar con 4 barras o más, o sea, mínimo 4 barras, repartidas lo más uniformemente posible. La separación máxima tiene que ser 20 centímetros. Eso va a estar garantizado para nuestras secciones, porque ya que, como verán, ya partimos de una sección chica de hormigón. En ningún caso la armadura longitudinal del encadenado será menor que la indicada a continuación. Para el caso de zonas sísmicas 3 y 4, mínimo 4 barras del 8. Y la sección total de la armadura longitudinal de la vía encadenado, cuando el esfuerzo axial último, NV, sea determinado según el procedimiento aproximado, que es el que hemos utilizado, va a tener que cumplir con la siguiente expresión. En zonas sísmicas 3 y 4, a ese mínimo tiene que ser mayor o igual que esta expresión. 350 más 180 por el K de piso. Este K puede valer para nuestro proyecto 0 o 1. El K de piso que tenemos que planillar ahí. Si estamos calculando en planta baja, es la cantidad de niveles que tenemos por encima del nivel analizado o bajo análisis. Si estamos en planta baja, tenemos un nivel por encima. Entonces, K en planta baja vale 1. O sea, K en planta baja vale 1. Cuando estamos calculando la armadura encadenada en la columna o en la vía en planta alta, como tenemos 0 niveles por encima, K vale 0. Entonces aquí nos da 350 más 180 por el espesor T del muro dividido en FD. Si todo lo trabajamos en milímetros, mejor. Así hay, eso sí, tienen que comparar o verificar que estemos trabajando todo en las mismas unidades. FY lo trabajan en newton milímetro cuadrado y bueno, nada más. Bueno, hasta aquí hemos calculado la armadura longitudinal de la viga. Ahora queda calcular la armadura transversal. Para ello hay que diferenciar las zonas críticas y normales de la viga encadenada. Esto es un poco lo que ya conocen. ¿A qué se le llama longitud crítica? ¿Y a qué se le llama longitud normal? Bueno, la longitud comprendida en zona normal, en zonas críticas. Esto después lo leen, es muy fácil. ¿Cómo dimensionamos los estribos en zonas normales o críticas? Bueno, el primer paso es fijar el diámetro de BE, es el diámetro de la barra del estribo. Si uno lo fija, empezando por el diámetro más trabajable para doblar y demás, que será 6 milímetros, ya que 4,2 ya difíciles de conseguir, empezamos y ya no lo admite como diámetro mínimo 6 milímetros. El reglamento anterior sí lo permite. Bueno, diámetro mínimo 6 milímetros. ¿Vamos a empezar por ese? Sí, porque es más barato y es el más trabajable. En función de eso, despejamos la separación. Y acá que dice que la separación S entre estribos cerrados en la zona normal de vía encadenado no podrá ser mayor que la dimensión mínima transversal no podrá ser mayor que la mínima dimensión transversal del encadenado ni mayor que 20 milímetros. La mínima dimensión transversal del encadenado, como dije,
Vamos a optar 170, pero 170 es igual a 20. 20 centímetros. Mínima separación, o sea, máxima separación de estribos en zona normal, 20 centímetros. Lo mismo pasa en zonas críticas. En las zonas críticas de vigas encadenado, bueno, el diámetro se determina según esa expresión. Si ustedes se fijan, los coeficientes que están dentro del paréntesis son el doble respecto a la zona normal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la separación tendrá que ser la mitad de la separación adoptada en zona normal. Eso justo lo repito aquí. La separación es entre estribos cerrados en las zonas críticas de las vigas de encadenado no podrá ser mayor que la mitad de la dimensión transversal del encadenado ni mayor que 10 centímetros. Bueno, en vigas de encadenado, si ustedes se dan cuenta o me preguntan, nunca está tomando participación el corte último del panel. Justamente porque ese corte último, ¿quiénes lo resiste? Las columnas. Las dos columnas de cada panel, ¿cierto? Entonces aquí, siempre, la separación va a estar en función del diámetro del estribo y puede valer y en función de la sección del encadenado. Entonces, siempre van a poner fiel cerca cada 10 o fiel cerca cada 20 según sea zona crítica o normal. Hasta aquí se entendido, paso a columnas ahora. Como verán, lo quiero hacer rápido porque vigas no tiene mucha complejidad. Si ustedes ven, primer paso, determinar el esfuerzo axial último, que es igual al corte último. En función de este y el factor de reducción de resistencia y FY, despejan y calculan AS necesario para la armadura longitudinal. Integran con 4 hierros del 8, 4 hierros del 10, y si esta expresión última de armadura mínima lo permite, pueden integrar también, y solo a efectos teóricos prácticos para el cruzado, para que ustedes vean que al ser un tensor, está trabajando como un tensor el esfuerzo, el encadenado. Está trabajando solo esfuerzo axial. Yo puedo integrar con, por ejemplo, 2 hierros del 8 más 2 hierros del 10. Pero eso es a fines académicos nada más. Para que vean cómo, porque si no, ¿qué pasaría? Queremos que ustedes integren lo más aproximado a la armadura dimensionante. ¿Cuál será esa? El mayor de estos tres valores. 4 hierros del 8 son 201 milímetros cuadrados. La armadura necesaria, la que calculen aquí, o bien la mínima. De esos tres valores, ¿cuál van a adoptar? El mayor. Supongamos, valor 1, 2 y 3, eligen el mayor. Supongamos que les dice, ¿cómo escribo acá? Supongamos que 4 de 8 es igual a 201 milímetros cuadrados. Imaginemos a ese necesario. Vamos que nos da 220 milímetros cuadrados y a ese mínimo lo calculemos. 350 más 180 es 530 por 170 y un 420. $215 milímetros cuadrados, ¿bien? Entonces, ¿cuál vamos a usar para dimensionar? Justamente 220 milímetros cuadrados. Mandó el AS necesario. Entonces, adopto. Acá puedo adoptar 2 de B8 más 2 de B10. Eso es igual a 257 milímetros cuadrados. Ponemos 201. Esto tiene un hierro del 8. Por 2 tiene eso. 100.
Y eso tienen dos hierros del 10. ¿Se entendió? ¿Y cómo integramos? Fíjense, les estoy dando este propósito porque es el único caso práctico académico que quiero que logren imaginar. Porque integrar con 4 está fácil, con 4 del B, supongamos, los hierros no serían esos, los vamos a poner así, en diagonal. Y los 2 hierros del 10 los ponemos así. Esa sería una posible resolución constructiva, no muy práctica, no muy utilizada, pero sí es aceptable para aquellos casos en donde quiero integrar lo más parecido a la sección dimensionante, por decirlo, a los milímetros cuadrados necesarios. ¿Se entendió hasta acá? Ahora paso a columnas. Bueno, en columnas empezamos igual, determinando qué dimensiones tiene que tener la sección de hormigón en función del encuentro de muros y demás. Como ustedes ven, el proyecto es muy fácil, es muy sencillo en ese sentido, que todos los muros tienen el mismo espesor y demás, por lo cual la sección sigue siendo cuadrada, 170 por 170. Como ven acá, se tiene que cumplir que la sección de hormigón tiene que ser mayor o igual al 0,25 de BUP. Esta verificación, sí hacerla, por favor. Ya van a ver que la planilla que les paso sí lo pide. AS mínimo, no acá, BC mínimo. La sección de hormigón mínima tiene que tener 0,25 de BUP. Es lo que tendrían que hacer aquí ustedes. 0,25 de BUP. Si BUP fuese... Aquí lo montón. Bueno, está. Y BC efectivo es el producto de justamente dimensiones de la columna, que va a ser 17 por 17. ¿Se ve? De acá yo creo que tengo que verificar algo, un tema de unidades. kilonewton. Fíjense, acá no es tan así. No es 0,25 por BUP en kilonewton. Fíjense el tema de unidades acá. Yo tengo que comparar este valor, la sección de hormigón efectiva sea mayor a la sección de hormigón mínima. Solo eso, comentarles respecto al primer apartado, que es determinar la sección transversal. Tener en cuenta, muy presente, esta verificación. El segundo paso, justamente, acá repite. En todos los casos, la sección BC de hormigón de las columnas encadenadas deberá satisfacer la siguiente condición. El BC, que yo lo llamo efectivo, pueden poner así, BC nada más, tiene que ser mayor o igual que el 25% del corte último del panel. Los esfuerzos, bueno, el segundo paso es determinar los esfuerzos axiales. De aquí hay dos alternativas. El primero, modelar la reticular y determinar los esfuerzos. O bien, según el procedimiento aproximado. Aquí, como ven, cambia un poquito la expresión, pero es lo mismo. La valoración del esfuerzo axial último que solicita una columna encadenada puede determinarse aproximadamente mediante esta expresión. ¿Qué se tiene en cuenta acá? Si ustedes ven, hay un paréntesis con dos términos. El segundo término toma valor o no, porque K puede valer 0 o 1, lo que sea. Cuando eso que va aumentando aquí en el segundo término, conceptualmente lo que hace es tener en cuenta
el aumento del esfuerzo axial sobre las columnas debido a las cargas gravitatorias que están por encima, es decir, tiene en cuenta los pesos que está resistiendo el muro en el nivel analizado. Si yo tengo dos muros por encima, K valdrá 2, entonces esto tendrá en cuenta, de cierta forma, ese aporte de esfuerzo axial, ese aumento en el esfuerzo axial debido a las cargas gravitatorias que están por encima. ¿Se entendió eso? Y bueno, todo lo demás es, esto como ven, es una cupla. Fíjense, esto lo voy a graficar. Bien, vamos a llevar esto. Vean media hora, creo que voy a terminar, pero les voy preguntando, ¿tienen tiempo? O si tienen que ir a algún lado. Fíjense, vamos a poner acá. Yo no tengo problema. Fíjense, me viene al pelo este dibujo. H0, aquí está, H0 es la distancia vertical entre los ejes de encadenados horizontales. L0, lo mismo, la distancia horizontal medida de eje a eje de encadenados verticales que enmarcan al panel del muro. Eso no hace falta que lo memoricen ni que lo escriban porque está en la portada del capítulo 4. Acá te dice que es H0, que es L0. Cero. Entonces los voy a decir para que para la memoria lo redacten correctamente. Bueno, ¿qué está haciendo aquí? BUP, hagamos de cuenta que lo vamos a llamar BU nada más. Para no hacer tanto lío aquí, vamos a tachar todo eso. Supongamos que lo llamemos así. ¿Ven? Por estas cosas a mí me gusta virtual, pero ya sí, todo el resto está mejor presencial. Listo. BUP, hagamos cuenta que ahí dice BUP. Si yo BUP lo multiplico por H0, es el momento actuante sobre el panel, ¿cierto? Exacto. Este momento, el momento actuante. Si yo a ese momento lo divido en esta distancia, o sea, BUP por H0 es esto. Lo vamos a escribir ahí. BUP por H0. Díganme, yo me manejo muy bien con esto. Díganme si ustedes se marean. BUP por H0 me da ese momento. Si yo a ese momento lo divido en L0, me da la cupla que se transforma en el esfuerzo axial sobre los encadenados, ¿cierto? Entonces eso me dará yo a ese momento actuante le tengo que salir con la cuarta del centro. Y entonces ahí tengo el esfuerzo axial sobre los encadenados, que como les dije, puede estar mayorado o no, en función de si este parámetro 0.25 de K toma valor o no, en la medida que tenga más niveles por encima del edificio, ¿cierto? Entonces se entendió cómo determinar el esfuerzo axial, NUC. Sí. Seguimos entonces, ahora lo mismo, determinamos cuál es la armadura longitudinal.
A NUC lo divido en phi, lo que no hemos visto es cuánto vale phi, ya lo vamos a ver, está aquí, fíjense, phi, cuando estoy en mampostería encadenada simple o armada y tengo carga axial, phi vale 0,9. Entonces ya sabemos cuánto vale el factor de reducción de resistencia al esfuerzo último, a la solicitación última. NUC lo divido en phi y lo divido en FD, todo con las unidades correspondientes, nos dará la sección necesaria de armadura longitudinal necesaria en las columnas encadenadas. Lo mismo, tiene que cumplir 3 condiciones. Tres condiciones. Máxima separación, armadura mínima, 4 del 8, o bien una armadura mínima según una expresión de cálculo que es la misma, que ya sabemos cuánto nos dará. Nos dará eso 215 milímetros cuadrados para el caso de muros que tengan un piso por encima, o bien nos dará 141 milímetros, es decir, no será dimensionante para el caso de muros en planta alta. ¿Por qué les digo que no será dimensionante? Porque mandará 4 del 8. Entonces sale eliminamos. Bueno, en fin, imagínense lo que está echando acá. Listo la armadura longitudinal. Comparamos o determinamos cuál de estos 3 valores de milímetros cuadrados, es decir, 201 o bien 215, o la armadura necesaria, cuál de esas 3 es mayor. Con esas 3 elegimos la mayor e integramos. La armadura transversal, acá sí se vuelve distinto a bien encadenado. La primera parte es la misma, diferenciar la zona crítica y normal. En zona crítica, acá a qué longitud llamamos LC. Al mayor valor de estos 3. 1/5 de la altura, HC, 2 veces la dimensión transversal de la columna encadenada, la pared. Si ustedes ven 2 veces HC, es esto. HC es esta distancia. O bien 60 centímetros. El mayor valor de estos 3 lo vamos a llamar longitud crítica, en la cual vamos a tener que hacer el densificado de estribos, cuya separación va a ser la de interculenos. Y en la zona normal, bueno, pondremos los estribos a una separación no mayor al doble de zona crítica. No, en realidad ahí es no mayor a 20 centímetros. Algunos profesionales planillan no mayor a 2 veces zona crítica, pero si ustedes ven, el reglamento en ningún lado lo dice. Esto lo dije sin querer, pero ahora me corrijo y con razón, fíjense. Vamos a empezar a dimensionar los estribos en zona normal y luego en zona crítica. Fíjense que en zona normal empezamos igual. Fijamos DB con 6 milímetros y la separación S entre estribos en zonas normales en la columna encadenado no podrá ser mayor que la mínima dimensión transversal del encadenado ni mayor que 20 milímetros. Si ustedes se fijan, en ningún momento en zona normal la separación de estribos está dada por el corte último del panel. Por lo cual yo podría, por ejemplo, si en zona crítica me da phi de 6 cada 5 centímetros, en zona normal planillar phi de 6 cada 20.
Eso lo dije mal y ahora me corrijo. Puede ser siempre 20 centímetros y no va a estar influido esta separación por el corte último del panel. En donde sí manda el corte último del panel es en la zona crítica. En donde, bueno, la resistencia de diseño del corte deberá ser mayor o igual que el esfuerzo de corte último requerido. Este BUC ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque es la mitad de BUP. ¿Por qué la mitad? Porque tengo dos columnas encadenadas. Si yo al panel lo imagino, ¿dónde estaba ese dibujo? Aquí. Este corte último se va a repartir o va a ser resistido por dos columnas. BUP sobre 2 y BUP sobre 2. Por eso, el BUC es BUP sobre 2. Luego, la resistencia nominal de corte de la columna encadenado se determina con la siguiente expresión. El área de la capa de estribos por FD, bueno, por HC, que es la dimensión transversal de la columna, bueno, imagínense, sobre la separación de la capa de estribos. Acá dice, la sección de estribos en una capa ATE, vamos a considerar aquí estribos de dos ramas, por lo cual ATE es la sección de un hierro del 6 por 2. Eso nos da 0,56, creo. ¿0,56 centímetros cuadrados o 56 milímetros cuadrados? 56 milímetros cuadrados por FD por HC dividido en S nos da BNC. Entonces, ¿cómo despejamos S? Bueno, ¿cómo ponemos S? A las separaciones la vamos a redondear al centímetro, no juega con coma. Entonces, S será mayor o igual que ATE, menor o igual que ATE por FY sobre BNC. Si esto nos da 5,5, adoptamos 5 centímetros. Si nos da 6,9, adoptamos 6 centímetros. Si nos da 6,95, es decir, casi 7, lo mismo, 6 centímetros. De forma tal de garantizar BNC. Que BNC multiplicado por el factor de reducción de resistencia, que para la situación al corte vale 0,80, corte encadenados vale 0,80. En función de eso, verificamos que la resistencia de diseño al corte del muro, o sea, de la sección de hormigón, sea mayor que BUC. Bueno, y acá dice que el diámetro mínimo de las barras para estribos deberá ser del 6 y la separación entre estribos no podrá ser mayor que la mitad de la altura de la sección de la columna encadenado, HC, medida según el plano del panel, ni mayor que 10 centímetros. Es decir, que la separación en zona crítica, si nos diera, según esta expresión, 11 centímetros, no podemos, ya que tenemos que justamente hacer el densificado de estribos y esa densificación no puede ser mayor la separación que la mínima dimensión, o sea, la dimensión HC dividido en 2, ni mayor que 10 centímetros. Bueno, y después acá sigue un poco lo de anclajes, que esto ya lo vimos en la clase teórica. No me quiero poner con esto, así sacamos las dudas del práctico. Y acá está la armadura de tele y antepecho. La armadura de pecho para hacer 4 será de mínimo 2 barras del 8 y estribos del 4,2 cada 25 centímetros. Estos dispuestos en la antepenúltima hilada para aquellas aberturas que no cuentan con columnas en sus bordes, digamos. La armadura se anclará en los encadenados más cercanos. ¿Y cuándo se coloca armadura antepecho? Bueno, se coloca dentro de los 20 centímetros por debajo del antepecho, es decir, en la antepenúltima hilada,
en aquellas aberturas sin columnas de encadenado de borde. Esta es la armadura mínima, y bueno, lo mismo para dinteles. Dinteles de aberturas, si uno tiene la duda si un dintel resiste con la armadura mínima en el 4 del 8, bueno, podrá verificarlo como una viga portante, es decir, una viga a cargas verticales, considerando las cargas que actúan sobre ella, justamente. Y bueno, acá dice la sección de armadura longitudinal mínima y la transversal. El densificado en las vigas dinteles no se hace, siempre van a estar estribados fiel 6 cada 20 centímetros. Y bueno, acá dice sobre la posibilidad de apoyar la viga dintel solo 60 centímetros a cada lado de la abertura, siempre y cuando se prolongue la armadura longitudinal inferior hasta anclar en las columnas de encadenado más cercanas. Eso he dicho muy resumidamente, ustedes lo pueden leer, por eso les dije que anotaran los capítulos 1.4, luego 4.3, 4.4, 4.5 y este, que es el 4.9. Ahora, preguntarles si ha quedado alguna duda. Hasta acá logran tienen que resumir los resultados de todas estas 2 horas de que les he hablado en estas 3 planillas, verificar el muro del corte de forma tal que lo hicimos, como lo hicimos, y los encadenados ya sean columnas y vigas en esta planilla que es muy sencilla. Sencilla y cortita, pero formularla quizás le verifiquen ahí las unidades y nada más. José, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí. Mira, somos el grupo 2, creo que tenemos una particularidad. Nuestro muro tiene parte, o sea, cuando haces el análisis de peso, ¿bien? Parte con parapeto y parte sin el mismo. ¿Qué criterio tomamos? ¿Se entiende mi pregunta? Sí. Considera parapeto todo. Perfecto, ¿listo? Sí, te entendí. Pero bueno, entendí. Creo que es este el tuyo. Acá tenés una línea por acá. 1, 2. Y todo esto lo tenés sin parapeto. Sí, sin parapeto. Todo con parapeto, digo. Claro, claro, porque es una esquina. Bueno, dale, consideramos así entonces. Bien, ¿alguna duda respecto a lo que he dado en esta clase? Si no, paso a correcciones genéricas sobre la devolución 2. Ninguna, José, gracias. Bueno, entonces vámonos aquí. Ustedes que habían entregado hasta ahora, habían llegado hasta la distribución translacional y torsional, tienen que sumar, verificar el muro del corte y la nota referencial a flexo-compresión, que dice que garantizando todas las condiciones que deben cumplir los encadenados según el apartado 4, verifica. Listo. Luego, diseño de encadenados, es el apartado 10, de donde va a calcular la sección, los estribos y la longitudinal. Y eso, en una próxima entrega, ya les voy a ir pasando las planillas que van al plano para que vayan planillándolo. Bueno, en el 9, cuando verifiquen el muro del corte, recordar que tienen que actualizar los tipos materiales y actualizar la planta de muros resistentes. Luego, ¿qué más? Nada más. Y ahí también la entrega número 3. Pero ahora revisemos lo que seguimos acarreando errores en entrega 1 y 2. En introducción, no hay errores. En tipo de materiales, tengo presente esto que acabo de decirlo. En 3 tampoco hay errores. En losas, hay muchos que siguen equivocándose creo que al tener al calcular la relación de luces, redondean mal, por lo cual emiten unos resultados que no sé si están mal calculados o simplemente ha sido un error de redondeo. Por lo cual ahora yo les paso mis valores de reacciones. De hecho está en la hoja aquí, hoja 106, aquí por favor
se queden estos son mis valores de reacciones puras. Si las reacciones puras están bien, o sea, si les da coincidentes, listo, las últimas también van a estar bien. Pero revísenlo, por favor. Entonces, listo con eso. Otro error genérico es que yo al principio les pasé este plano que está mal. Ustedes ven la planta, la estructura de tanques no es así. Y los cortes están mal. Este plano ya ha sido superado y les he enviado otro. La fachada está mal acá porque no se ve el parapeto. Sobre la línea larga, pero acá hay el parapeto. Eso yo lo he salvado y está listo en este plano. Este es el plano que sí vale, por lo cual yo les pido que actualicen la memoria de cálculo con las capturas. Bueno, aquí están, créanme. ¿Cuál es ese? ¿Cuándo nos lo has mandado? Está subido en el drive. En el chat. Perfecto. Bien, bien. O sea que está reemplazado por el anterior. Claro. Para descargar de nuevo el mismo que... Claro. Yo lo dije. Claro, bien. Esto ya está, listo, no los mareo más, ya me estoy mareando yo. Estos cortes están mal, acá está ok, ¿ven? Ahora sí, así es, y la fachada está mal también. Bueno, créanme que yo lo he arreglado y está subido. Bueno, en fin, corregir eso. Corregir eso. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Losas, ya les dije, corregir por favor. Pesos sísmicos, hemos dado un margen de tolerancia bastante amplio, por lo cual la mayoría de los grupos han calculado bien, ya sea centro de masas o pesos sísmicos. Algunos tienen que revisar peso estructura emergente, peso de planta alta, y bueno, ajustarle, darle una vuelta rosca a las coordenadas de centro de masas. Respecto al centro de rigidez, hay que decirles, varios grupos han calculado mal la coordenada ICR. Eso admite un único valor. No les voy a decir cuál es. No, ya les dije. Es 4,5. Parte de ese valor. Ya les dije encontrar. Que si se da mal el ICR, quiere decir que las rigideces de los muros están mal calculadas, por lo cual la rigidez relativa de los muros están mal calculadas. Lo que deben tener mal para que les dé mal el ICR ya pueden ser las coordenadas al baricentro de cada muro, las dimensiones de los muros o la expresión de deformación del muro, ya sea por corte más flexión. Entonces, si ustedes tienen que revisar ICR, les diría que empiecen por esas tres columnas de la tabla. Dimensiones de baricentro, o sea, distancias al baricentro, dimensiones del muro y la expresión de deformación. En torsión, decirles eso, verificar centro de rigidez si es que lo tienen mal, verificar las excentricidades accidentales, verificar las excentricidades de cálculo, corregir momentos torsores, corregir peine de fuerzas. Algunos grupos han distribuido las fuerzas sísmicas en cada nivel y no el corte sísmico, que lo que uno tiene que distribuir es el corte sísmico actuante en cada nivel. Corregir los momentos torsores, corregir los cortes sísmicos, corregir las longitudes de impronta tomadas de eje a eje. Deben valer 9 o 1580, o sea, 1580 LX y 9 LI. Y bueno, la mayoría de los grupos están ok, así que yo doy por entendido ese tema y creo que no hay mucho. ¿Profe? Sí. Una consulta. La longitud en X de la losa de tanque. Nosotros la primera vez que, o sea, en la entrega 1 pusimos 5,2 y bueno, no nos dimos cuenta, digamos, que estaba literalmente cortado a la mitad, digamos, en realidad. Entonces después lo cambiamos y pusimos 2,6. Y nos ha vuelto a poner que está mal. No sabemos cuánto es la longitud de tanque. De la losa de tanque. ¿Qué grupo sos? Grupo 6. Decime tus reacciones. A ver.
Puras, perdón. Reacciones puras. Bien. Mirá, si te demoras mucho, lo abro yo. Acá lo estoy abriendo. Estoy buscando la tabla de reacciones puras. Ya está, ya llegué. 260, sí, también las dimensiones. Lo que tenés más son las reacciones. Hay algo que has tomado mal, la relación de luces has tomado mal. Es esto que comentaba recién. Los 6 reacciones te dan mal. Las reacciones tomadas. No, las dimensiones, las luces de cálculo están bien. La relación de luces que has calculado, la has redondeado no como yo quiero, que es al valor más cercano, y por lo cual esas reacciones, ya sean puras o últimas, te están dando en función de otros coeficientes de reacción. Fíjate, mirá, 1,03 me dan 1,03 y 1,34, ya sean de medida X o de dirección Y. Fíjate cuánto te dan a vos. Te dan te dan 1,03 y 1,73. Sí, esas están mal. ¿Ves? Bien. Creo que está mala. La reacción en I. Sí, absolutamente. Pero yo te digo corregir el EP genéricamente, o sea, tenés que revisar ahí si tu relación de luces, no sé, algo has tomado mal. Bien, perfecto. Bueno, creo que ya me perdí. Losas. Sigamos. Ay. No, es que se ve. Si se quieren ir, se van. Yo ahora estoy diciendo... No, me quedan 5 minutos. En 5 minutos los libero. ¿Les parece entendible mis presentaciones? ¿O las tengo que mejorar? No, sí se entienden, profe. ¿Se entiende bien, profe? Sí, se entiende, profe. Vamos por losas. Hagamos de cuenta que corregimos todo. Las reacciones, las armaduras de losas. Recordar planillar. Para losa 4 y losa 7, que trabajan en una sola dirección, solo los valores de solicitaciones y armaduras correspondientes a esa dirección. Y en la armadura de repartición, planillar fiel 6 cada 20. Las alturas de X y de Y, planillar solo la que trabaja, que es BI. Y bueno, y la luz de cálculo también, LI. Nada más. Luego pasamos a pesos sísmicos, ya dijimos, tenemos que corregir algunos, otros no. Factores sísmicos, acá, paso importante. Sé que yo les dije que calcularan los periodos propios de la estructura según el reglamento ISO 103, parte 1 de edición 1991. Eso solo a modo de referencia. Tiene que ser un hecho aislado en la redacción. No tiene que ser correlativo a ningún procedimiento de cálculo. Ninguno puede tomar el valor de pseudoaceleración o demás en función de esos periodos. Para eso sí les pido que calculen el periodo aproximado de la estructura TA reglamentario, le llamo yo, periodo reglamentario, que si ustedes ven no está en función de ningún parámetro de la configuración estructural del edificio, ya sea densidad de muros o demás. Está solo en función de un coeficiente por la altura elevado a otros coeficientes. Ese que hace el 19 segundos, usarlo para calcular todo lo que continúa, ¿cierto? Calcular T1, T2, T3, pseudoaceleración. El coeficiente sísmico, como verán, según esta edición, la nueva, no depende según cada dirección. Hay un grupo que no recuerdo qué número de grupo era, hizo una tabla y calculó cada parámetro, NA, NB, T1, T2, según cada dirección, y eso conceptualmente no corresponde, ya que el sitio es uno solo y los valores de periodo son en función del sitio y no en función de la dirección del edificio. Entonces, por favor, eso corregirlo una vez que tiene el coeficiente sísmico, que vale 0,33 o un tercio. Corroborar que yo he corregido pesos sísmicos y están ok. Pero cuando me voy al coeficiente sísmico y multiplican por el peso total del edificio
ahí me ponen un peso desactualizado, me da mucho mayor que si yo sumara los valores peso planta baja y planta alta. Hacer ese chequeo que los pesos que han planillado justamente en la planilla, cuando los redactan a continuación para calcular el corte basal, resulte de la suma de estos dos y que no sea un valor anterior que no han actualizado. Lo mismo para cuando hacen la distribución del corte basal en la altura, cuando van a hallar fuerzas sísmicas y luego calcular cortes sísmicos. Uno tiene que instruir cortes sísmicos. Hay alguien que ha distribuido fuerzas sísmicas. Y en las planillas de torsión, por favor, indicar al finalizar la planilla, aquí, cuando ustedes hayan corte translacional, ya sea según dirección Y o según dirección X, aquí indicar la sumatoria. De forma tal de que esto es un chequeo fácil de si la sumatoria de todos los cortes translacionales tiene que haber corte. Esos son pautas que o decirles estas cosas son puntos de control a lo largo de la memoria que estamos haciendo y que saltan que hay algún error de actualización de datos. Seguro que han calculado el peso sísmico 3 veces y han dejado valores desactualizados. Nada más creo yo. Actualizar plantas de estructuras, eso sí, igual que antes. No hemos hecho nuevas correcciones. Yo en algunos grupos estaba poniendo una viga de Intel en el muro 4 sobre el pasillo. Ahí es todo mareado. No va ninguna viga de Intel. Les muestro. Creo que grupo 5 y grupo 1. Eliminarla, por favor, si es que la han puesto, no corresponde, o sea, no hay ninguna puerta ahí. Acá. Viga de Intel, acá va B3/BD y acá va B4. Yo ponía BD acá abajo, no sé por qué. Eso ha sido de algún año pasado que me quedé con una puerta ahí. Acá yo les estaba agregando BD a algunos grupos. B4/BD, pero no va. Solo eso. Nada más. No sé si tienen alguna duda. Por favor, confírmenme si el viernes nos juntamos. Tendría que ser de 15 a 17 en lo posible. Me avisan por el grupo. Pero por favor que esa consulta sea para los 10 grupos. No puedo ir 2 días más a la semana a la facultad por media hora. Creo que me es conveniente y creo que a todos, si uno tiene la duda, quizás la consulta y le ayuda al otro grupo que quizás no se le ocurrió. Por eso creo que es conveniente que mínimo un representante por grupo. Puedo ir 2 horas, no tengo nada. Y bueno. José, disculpame, ¿me puedes hacer una consulta? Sí. Mira, es que teníamos duda en la corrección del peso de la estructura emergente, grupo 5, que lo teníamos mal. ¿Cuánto te da? Nos da 94,33. No, es muy bajo. Sí, por eso, es que lo tenemos mal y bueno, no sabíamos por dónde empezar. Ahí lo estás viendo, tiene que dar 133 casi. Bien. Bueno. Por ahí. A ver, ¿qué has tenido en cuenta? Tenés 4 vigas de encadenado. Tenés 2 vigas de encadenado 3 y 2 vigas de encadenado 2. ¿Por qué? Porque si vos ves el corte, yo tengo abierto. Ajá. Fíjate, quizás esto te faltaba. Tenés esta viga de encadenado, esta viga de encadenado. Ah, bien, sí, es ese el error, que no habíamos tenido en cuenta la de arriba. Es eso.
Eso pesa. Y bueno, luego los muros. Tenés 6 columnas CT, 2 losas LT, 3 vigas BT. En fin, te tiene que dar redondito eso porque no es tan difícil. Yo en lo demás sí admito más margen de variación porque hasta lo mío está mal. Me han faltado 2 columnas, pero bueno, es nada. Pero sí, el peso de estructura emergente tiene que dar cerca de 130, 140. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces ahora arreglamos. Muchas gracias. Ahora, no sé si algún otro valor. Esto se los digo, no quiero que nos atrasemos, porque ya si entregan de nuevo y tienen errores en pesos, quiere decir que la torsión está mal, la verificación de muros y diseño encadenados está mal. Entonces, por favor, nos pongamos al día a partir de ahora con estos valores que ya peso sísmico tiene que estar ok. Y coordenadas de centro de masa, centro de rigidez. Listo. No tengo nada más para decir. Me avisan que ya intentamos. Y si a las 13 mejor. ¿Alguno está teniendo clases presenciales? Yo hace un año que vine a la facultad. ¿En qué aula está libre? El aula de construcción, ¿cierto? La I creo que es la HI. A esa La hora. grande. El Constantini. Claro, el Constantini siempre que es más grande. Constantini. Claro, porque tendría que ir asegurándome desde ya de tener un aula disponible a esa hora. No sé si ustedes, bueno, ahora que ya voy a hablarlo yo, no se preocupen. Confírmenme ya hoy o mañana, por favor, así yo me averiguo de algún aula. Bueno, gracias, José. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias.